Hola, ¿cómo están todos mis amiguines? Agradecemos mucho a todos los oyentes por sintonizarnos en esta ocasión. Y hoy nos presentamos. Primero que nada, yo soy Diego Pérez Palacios. Y yo soy Abdiel López y hoy les vamos a platicar un poco, pues ya para comenzar con el podcast, sobre el análisis de las obras artísticas. Y la pregunta que queremos contestar el día de hoy es, ¿cómo el análisis de obras artísticas ayudan de diferentes maneras a comprender una época? En este caso, el ejemplo que vamos a utilizar para contestar esta pregunta es específicamente la Revolución iraní, analizando dos obras artísticas, que sería el libro de Persépolis y al músico Vigen. Eh, lo que queremos hacer es analizar la Revolución iraní en diferentes perspectivas, analizar pues, el manejo de la información y cómo estos autores la expresan de diferentes formas y cómo esto a final de cuentas nos ayuda a entender la Revolución iraní de manera interna e inclusive externa a los datos que ya sabemos y a lo que nos comentan otras fuentes de información. Y ver cómo esto nos ayuda a incrementar el valor académico que le damos a la información que utilizamos y, y a todas las conclusiones que derivamos a causa de la información que tenemos. Claro, claro. Muchas gracias, Adriel. Y bueno, a manera de introducción, queremos darles una breve explicación acerca de ambos materiales a analizar y también sobre la Revolución iraní. Y bueno, esta revolución, la verdad es que fue un acontecimiento histórico un acontecimiento histórico en la nación de Irán, y esto fue debido a que el país se encontraba en condiciones precarias después de haber transcurrido por un periodo de mucho crecimiento, y estas condiciones dieron lugar a protestas por parte de la población en contra del Shah que estaba en el poder. Este gobernador era muy opresor. A partir de eso se generaron muchos conflictos también, y la gente en realidad no quería tomar este régimen, no quería tener otro régimen, el de Khomeini. Y algo importante a destacar es que la revolución se presenta en muchas situaciones de opresión, de discriminación, de conflicto, de caos, en especial a las mujeres, a la libertad de las mujeres. Y más adelante lo vamos a ir analizando. Sí, exactamente. Luego, pues como dice Diego, algo muy importante es que esta revolución se caracteriza más que nada por todo lo que representa para las personas, como eran oprimidas, eran abusadas, se tomaban muchísimas condiciones que los desfavorecían bastante y que solo se buscaba pues alimentar de mucha mejor manera a la autoridad, en este caso el régimen islámico. Pues ya para comenzar, vamos a hablar de la primera obra, que sería Persépolis. A manera de introducción, también Persépolis es una novela gráfica escrita y dibujada también por Marjan Satrapi, que es una mujer iraní que vivió durante la revolución, que creció y vivió durante ese periodo de tiempo. La novela trata sobre cómo Marjan experimentó desde pequeña el crecimiento del régimen islámico en su país, cómo éste seguía imponiendo leyes, oprimiendo a la población. Y específicamente el libro trata más que nada sobre cómo ella, Marjan, como persona, como mujer nacida bajo ese contexto, experimentaba todos los sucesos de la revolución. Y ahorita no sé, Diego, si lo que vayas a dar una introducción sobre el cantante Vigen. Sí, bueno, entonces Persepolis fue una parte que vamos a analizar en este podcast, una obra que leímos, es una novela gráfica muy padre. Y bueno, ahora por el otro lado vamos a analizar la música del cantante Bilgen. Y bueno, Bilgen es un cantante iraní que vivió en los tiempos de la revolución, siendo un cantante pop muy reconocido, debo admitir, y es identificado como el rey del pop iraní. Y en muchas de sus canciones podemos encontrar mucha relación con la revolución, su forma de interpretarla, lo que lo vuelve un elemento muy importante a analizar a fondo, en especial por toda esta controversia que vamos a ver mucho más adelante, de cómo la revolución dañó el arte en el país y fue un gran cambio para todos los artistas iraníes. Y eso es algo muy importante analizar y vamos a continuar.
Fíjate que algo, o sea, personalmente algo que me interesa muchísimo de Vigen es cómo utiliza diferentes palabras para expresar lo que sentía y cómo verdaderamente le da ese sentido poético a las situaciones que se encontraban dentro de la revolución, que era de separación, de caos, de mucho conflicto, y eso le da muchísimo valor también a todo lo que escribe. Bueno, ahora que ya sabemos sobre Persépolis, eh, el aspecto que queremos analizar en esta ocasión es cómo el hecho de que Persépolis explique y narre la historia de una manera lineal, la evolución del evento, en este caso la revolución iraní, ayuda muchísimo a entender y darle coherencia a todo lo que sucede. Como el hecho se narra de manera cronológica, ayuda al lector y a todos los que pues recaban esta información a darle mucho más sentido a todas las cosas que suceden y cómo es que una cosa lleva a la otra. De igual manera, cuando suceden estos hechos, algo muy importante que sucede en Persepolis es que cuando suceden cosas que de alto impacto emocional para el personaje protagonista, en este caso Mayan, y estos sucesos se pueden asociar con un evento histórico, esto ayuda a que el lector, o al menos algo que en experiencia propia me sucedió, es que yo lograba eh, tener una mejor interpretación de qué representaba ese evento para todas las personas, el impacto que tenía y en qué momento de la historia sucedía. Como por ejemplo, en la revolución sucedía que perseguían a todas aquellas personas que tenían una ideología contraria a lo que proponía el régimen islámico. Y en Persépolis sucede que el tío de Marjan era pues públicamente seguidor del comunismo y estaba muy en contra de las normas que imponía el régimen islámico. Y finalmente esto repercutió en que pues lo persiguieran y lo asesinaran, que para Marjan esto es un evento muy, muy importante y es un parteaguas en la manera en la que ella pues decide vivir su vida y al menos de manera muy personal, esto a mí me ayudó bastante a entender cómo era que se vivía por parte de las personas bajo el régimen islámico y cuáles eran las interpretaciones que ellos tenían acerca de ellos, las emociones que sentían y cómo impactaba en sus vidas durante el evento. Muchas gracias, Gabriel. Yo también, al leer esta obra, al ver videos, entrevistas de Marjan, conmigo se quedó mucho el hecho de que la historia se escribe con base en los derechos humanos. Marjan tenía muy bien en su cabeza desarrollado ese esquema de cómo voy a plasmar los derechos humanos de mi país en un libro, en una novela, y cómo lo voy a generalizar de algún modo. Y me gustó mucho en una entrevista que vi de Marjan que decía, todos somos iguales, ve por tu sueño, y en la que enfatizaba mucho la equidad. Y es verdad, o sea, a mí se me hace en lo personal, bueno, yo creo que todo el mundo, una falta de respeto, y me impactó mucho al leer todo lo que le hacía el régimen islámico a las mujeres, la discriminación hacia ellas. Y al verlo desde la postura de Marjan, se me hizo un afecto muy, muy importante, muy amoroso, muy generoso hacia el mundo. Y, y sí, también algo que me encantó de Marjan es cómo su abuela le enseña a no perder su, híjole, se me olvidó la palabra, ¿cómo se dice? No perder su, Integridad, creo que era integridad, ¿no? sí, cómo le explica a su abuelita que no debe de perder su integridad como persona, como iraní. Eso me impactó mucho a mí también, porque vemos en una escena como Marjan pierde la integridad y no es aceptada. Entonces, ella nos enseña que tienes que mantener tu integridad para ser aceptada en un nuevo ambiente, en un nuevo mundo. Ella estaba en Europa en ese entonces, había cambiado de lugar. Y la verdad es que se me parece muy impresionante, muy interactivo, muy, sí, muy plasmante para mí. Y te quería preguntar, ¿tú qué piensas de eso? Oh, fíjate que algo bien interesante que dices es como el autor decide darle un enfoque a la obra. En este caso, pues la obra, el enfoque, como tú dices, tiene sobre los derechos humanos y específicamente sobre la equidad de la mujer. Y esto, pues al momento de lo que queremos hacer, que es analizar el hecho histórico, pues ayuda bastante porque entiendes así la revolución
respecto a los derechos humanos. Cuando si escuchas o lees sobre otra persona, puede ser la revolución sobre, o inclusive también en el mismo Persepolis, la revolución sobre la familia y cómo los separaba, o la revolución y, y también los hombres que vivían otra perspectiva y otro tipo de vida. Y pues sí, está muy interesante como hablas tú de esto, de los enfoques que tiene pues Marjane Satrapi para, pues, en su libro y cómo lo plasma. Bueno, perfecto. Entonces, ya con todo este análisis que hemos tenido, que hemos platicado, ahora vámonos a la otra parte del libro, la otra parte de la tortilla, que es Virgen. Y bueno, existe una canción que se llama Golesh Sork, que es de Virgen. Y bueno, un punto a destacar de esta canción es que estamos analizando el impacto que tuvo en alguien de la revolución. De eso se trata la canción. Y en el caso de Virgen, él comenzó a vivir en los Estados Unidos en los inicios de la revolución. Esto porque, bueno, cuando inició la revolución hubo una opresión por el régimen hacia los artistas de Irán y quemaron los libros, sacaron todo, fue una opresión hacia todo el estilo artístico occidental, ellos pensaban que era occidental, y lo sacaron a todos. Entonces los artistas se quisieron mudar a los Estados Unidos y esa fue una de las razones por las que Virgin estuvo allá durante esta etapa, y también fue una de las razones que por respeto a su nación no hizo ninguna canción relacionada en esa época, claro, con el régimen islámico. Claro que cuando se acaba la revolución, pues ya es un poco más libre a desarrollar, a crear obras artísticas, canciones, pero como digo, en ese tiempo era muy difícil que lo hiciera porque podría recibir algún malentendido a la nación, podría atacarlo siquiera, podría atacar a su familia. Recordemos que en esos tiempos el régimen era muy opresor, era muy vigilante, estaba muy atento a que se cumplieran las normas como se tenían que cumplir para ellos. Y, y bueno, sí. Entonces, concluimos, no se encuentran canciones registradas durante la revolución porque no se permitía exhibir nada acerca de ella. Y a pesar de esto, después de que terminó este suceso, Virgen decide escribir sobre cómo este impactó en su vida, en las personas que quería, y esto demuestra otra perspectiva, así como decíamos antes, de la revolución, no tanto en su transcurso, sino en cómo trascendió en la vida de las personas. Fíjate que o sea, es muy importante como dices que esto es el impacto después de la revolución, no tanto durante, pero lo que le sucedió a Vigen después. Y me gustaría aquí leer un fragmento muy cortito de su canción que estamos analizando, Golden Stork, que dice: la amarga historia de la separación, estoy atascado. Aquí me gusta cómo hacer referencia a la manera en la que se sintió cuando al inicio de la revolución él se tuvo que ver obligado a partir de su país, del lugar donde residía, y tuvo que separarse completamente de todo lo que amaba y se ve cómo esto impactó en su vida, describiéndolo como un estoy atascado, que es, o sea, sumamente importante porque esto nos ayuda a comprender pues cómo verdaderamente la revolución afectó de manera diferente a las personas, porque contrastándolo con el caso de Marjane, aquí pues Marjane vivió la revolución, vivió los bombardeos, vivió la opresión a la mujer, y en el caso contrario, Vigen no lo hizo, o sea, él tuvo que irse para seguir expresándose, para seguir mostrando su cultura ante el mundo. En este caso creo que lo consideraban el rey del pop iraní, así como tú dices, lo rechazaban de su propio país, así que tuvo que marcharse. Y es muy interesante cómo después de que sucedió todo eso, él decide inspirarse en ello y prácticamente mostrarlo al mundo. No sé qué pienses, a mí la verdad me parece muy interesante cómo después de esto, pues él lo habla de manera muy poética, diciendo cosas con adjetivos como la amarga historia de la separación, que se vuelve como algo fuerte, como que algo interesante, no sé qué piensas tú, Diego. Yo creo que Virgen es uno de los pocos artistas iraníes que sale de esa mente, sale de ese pensamiento suyo de opresión cuando termina la revolución y se explaya, ¿no? Con su estilo artístico, expresando quién es en realidad él, y
poniendo como que ese estilo poético, así como dices tú, refiriéndose una que otra indirecta a la revolución y que impacta mucho ya sea a sus ciudadanos, a sus seguidores, así como a los estudiantes como nosotros que lo analizamos y que lo vemos y que lo admiramos como el rey del pop iraní. Wow, sí. Y luego inclusive siguiendo con el hilo que tomaba antes de que Marjan tenía un enfoque de derechos humanos y equidad, aquí podemos ver que el enfoque de Vigen es como pues, la separación que causaba, la polarización de las personas con el régimen y cómo eran rechazadas. Y pues sí, está muy, muy interesante cómo le da este diferente enfoque y ayuda a analizarlo de otra manera el hecho histórico. Bueno, pues ya, o sea, como ya analizamos las dos obras artísticas, yo creo que en conclusión, a mí me gustaría decir que, pues yo considero, contestando la pregunta, que el análisis de las obras artísticas, como son una expresión, una demostración creativa de la forma en la que piensa el autor de estas obras, ayudan demasiado a darle, en muchos sentidos, a generar una más amplia perspectiva y a darle otro entendimiento acerca de cómo suceden estos hechos históricos. Y creo que más específicamente es importante resaltar que es muy, enfatiza bastante en el impacto que estos hechos históricos tienen en las personas. Tal vez no en los datos muy duros, como pues cuánta gente murió, qué es lo que te dan las noticias normalmente, sino en la interpretación que le dan esas personas que lo vivieron o que estuvieron conscientes de que algo estaba pasando durante la revolución o durante cualquier hecho histórico y cómo esto le da como que mucha más riqueza porque son miles de perspectivas, miles de opiniones y miles de diferentes historias que verdaderamente complementan cómo se debe de analizar un hecho histórico. No sé qué opinas tú, Diego, como que qué concluyes de todo esto. Claro, estoy muy de acuerdo contigo. Es muy importante recalcar cómo esto sucedió en la Revolución iraní y cómo las obras artísticas nos ayudan a entender cómo esta impactó a las personas en las que la que vivieron la revolución. Y esto es una perspectiva mucho más personal, una perspectiva mucho más subjetiva, pero de que igual manera es importante tomar en cuenta. Y bueno, respondiendo a la pregunta, aquí recordando un poco cuál es la pregunta, cómo el análisis de las obras artísticas ayudan de diferentes maneras a comprender una época. En este caso, ¿no? Como vimos en el podcast, analizamos Persepolis y analizamos la canción de Virgen. Y bueno, a lo mejor una es un poco, son distintos estilos artísticos. Vemos que los mismos son arte, pero de diferentes perspectivas cada uno. A lo mejor uno expresa de una manera más poética como es Virgen, pero otro de una manera más como que de perspectiva de derechos humanos, como es Marjane Satrapi, la otra es como más polarización, como decías, la de Virgen. Entonces, yo creo que todas estas perspectivas al final tienen un mismo objetivo, un mismo enfoque de enseñarle a la gente, de hacer algo así como una rebelión hacia su propio régimen. Ya obviamente estas fueron escritas ya después de que se acabó. Entonces yo le veo un objetivo más como de enseñanza, ¿no? O sea, como más histórico, de enseñanza hacia nosotros, los estudiantes, hacia las nuevas generaciones, generaciones de cristal, como nos dicen. Y bueno, eso es lo que, con lo que yo me quedo. Yo le doy muchas gracias a Virgen, así como a Marjane Satrapi, por haber escrito estos libros, por haber escrito estas canciones, por habernos compartido todas sus experiencias, todos sus sentimientos. Yo en lo personal hice una catarsis, generé una catarsis en mí mismo hacia Marjane. La verdad es que me quedo muy satisfecho con el libro y con Virgen me quedo muy enamorado de su música, de su estilo musical, de todos esos instrumentos. Vemos que al oír ese estilo de música es muy diferente a nuestra cultura aquí en México, pero de igual manera es música y le logramos entender. Tú y yo que somos músicos, Javier, que tocamos el saxofón, nos damos cuenta y como nos encanta tanto la música, nos damos cuenta de los estilos de Virgen y no son muy comunes en el occidente, pero de igual manera transmiten algo simbólico de Irán, algo que transmite como esa rebelión, ese coraje, ese estilo de sonidos muy, muy fuertes. Y bueno, esas dos perspectivas nos ayudan mucho de igual manera a concentrarnos en nuestros objetivos finales. Claro, sí, completamente de acuerdo. O sea, me encanta cómo le dices que es
algo más personal y subjetivo, que al final de cuentas también es importante. O sea, un hecho histórico no solamente son los datos, no solamente son aquellas cosas consideradas como objetivas, los números, las estadísticas, sino también porque al final de cuentas los hechos históricos le pasan a las personas. Entonces es muy importante saber cómo las personas lo viven, lo interpretan, para tener una perspectiva mucho más completa. Sí, muy de acuerdo, Diego. Pero bueno, yo creo que eso es todo. No sé si tengas algo más que agregar. Por mí, yo creo Yo que ha creo que sido. analizamos, yo también pienso que es todo, analizamos mucho, muchas perspectivas. Y bueno, muchas gracias a los que nos están oyendo en el podcast. Si esto llega a Marjan o a Virgen, un saludo cordial. Muchas gracias por todo. Claro. Y por mi parte es todo, Abdiel. Excelente, yo creo que es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por sintonizar nuestro podcast. Les agradecemos bastante, esperemos que les haya gustado y que hayan aprendido algo sobre la revolución, sobre Marjan, sobre Vigen, o inclusive sobre cómo es muy importante analizar obras artísticas para entender la historia. Así que sí, les agradecemos muchísimo y esperamos que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye.